el término de soberanía alimentaria en el país. En la Constitución nos dice que tenemos un derecho humano a una buena alimentación. Bienvenido y bienvenida a Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental. Un programa en el que podrás informarte sobre temas ambientales y las problemáticas que están afectando a las comunidades. Iniciamos. Bienvenidos y bienvenidas a Ecotopía, su espacio de conciencia ambiental. Les damos un fuerte abrazo por su fiel sintonía a todos los que nos sintonizan a través del territorio nacional, a través de la red ARPAS. Estamos en el mes de marzo en el que se conmemora el Día Mundial del Agua y hoy conversaremos nuevamente sobre los resultados de las elecciones para diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa realizadas el pasado 4 de marzo y de cómo se discutirá la agenda ambiental, en especial la aprobación de la Ley General de Aguas, la cual fue presentada en marzo de 2016 por parte de las organizaciones sociales. Y para conversar sobre ello nos acompaña Miguel Cartagena. Él es parte de Provida, organización parte del Foro del Agua, con quien analizaremos este importante tema. Muy buenos días, Miguel, gracias por acompañarnos esta mañana. Sí, muchas gracias por el espacio que nos conceden. Efectivamente, pues estamos acá para informar al pueblo salvadoreño de temas tan importantes como lo es el tema de la gestión del agua en nuestro país. Bien, ahora iniciamos el programa con nuestra ecoentrevista. ¿Qué está pasando en nuestro país con el medio ambiente? ¿Cuál es la lucha de las organizaciones? Ecoentrevista, con el análisis y discusión de los temas más relevantes. Ecoentrevista. Bueno, Miguel, recién pasados los comicios electorales municipales y legislativos, ¿cómo evalúan ustedes el panorama que se avecina dentro de la Asamblea Legislativa para que se retomen los temas ambientales pendientes y en especial el tema de la aprobación de la Ley General de Aguas? Bueno, efectivamente, los resultados que se han dado a partir de estas elecciones más recientes definitivamente nos ponen en una situación un poco compleja a las diferentes organizaciones que luchamos en defensa de derechos humanos, porque recordemos que no se tiene como esa voluntad de que en el país existan normativas que vayan enfocadas a derechos fundamentales como el derecho humano al agua, que tanto se ha luchado en nuestro país a partir de una petición del mismo organismo de Naciones Unidas, de donde El Salvador es miembro, y aún así no hubo una voluntad política de parte de la legislación anterior de la Asamblea Legislativa, y ahora pues con este nuevo escenario consideramos que es más complejo todavía. ¿Por qué razón? Porque recordemos, y hay que ser claros, y el pueblo salvadoreño lo debe reconocer, que hay fracciones políticas que más que cuidar intereses a favor de la población, más que velar por derechos humanos para los sectores, digamos, más vulnerables, es decir, con menos ventaja en nuestro país para recuperarse a través de situaciones complejas, no existe esa voluntad de parte de fracciones políticas. Más cuidan intereses de los grandes empresarios, más cuidan intereses de un capital económico fuerte, discriminador, ¿verdad? Y por esa razón consideramos que lo que se avecina no es nada fácil. ¿Por qué razón? Porque va a existir toda una correlación, toda una fuerza ligada a sectores políticos que siempre se han opuesto a que el país cuente con una verdadera ley de aguas que reconozca el derecho humano a este líquido vital fundamental para la vida. De manera que hay un escenario complejo, pero yo creo que es necesario que el pueblo salvadoreño reconozca que una de las luchas más importantes es aquellas que hacemos concentrándonos, pues haciendo algún tipo de acción importante como grandes marchas, manifestaciones, cuando se ve una amenaza a violación de derechos humanos. Y ese es el reto que nos queda al pueblo salvadoreño, donde la población tiene que tomar conciencia y unirse. Si no queremos que se nos prive de estos derechos, como el derecho fundamental al agua, como el derecho a una alimentación digna, como el derecho a contar con un país que contemple normativas importantes a favor de las poblaciones en su mayoría, es necesario tomar conciencia y salir a defender esos derechos.
Yo creo que ese es el reto que tenemos hoy en día, porque no es fácil, y yo creo que a partir de mayo, que tome posesión la nueva legislación, se va a empezar a ver una serie de intereses hacia las privatizaciones, algo que el pueblo salvadoreño no debe permitir, a lo que debemos de manifestarnos enormemente. Con solo ver un indicio de privatización, tenemos que alzarnos, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, todo nuestro empeño, y el pueblo ya ha luchado contra eso. Yo creo que, para empezar, pues no nos sorprende el tener que tomarnos las calles y luchar por nuestros derechos, porque siempre lo hemos hecho, pero con esta correlación la situación es más compleja, y yo creo que hay que estar pendientes del accionar de las diferentes fracciones políticas que hoy toman fuerza y que son mayoría en nuestro país, y que definitivamente van a inclinarse a favor de los grandes capitales. Miguel, ¿podrías explicarnos un poco más a quiénes perjudicaría la aprobación, o si se llegara a aprobar, ¿verdad?, la Ley General de Aguas que presentaron ustedes como organizaciones sociales? Bueno, efectivamente, yo creo que es necesario que el pueblo salvadoreño también conozca qué tipo de leyes se están discutiendo en la Asamblea Legislativa, porque recordemos que no se trata solo de apoyar y que se apruebe una Ley General de Aguas. Yo creo que los espacios académicos, los espacios religiosos, todos tenemos que tener un verdadero conocimiento qué tipo de ley necesita nuestro país. Porque ¿de qué sirve, Kenia, que se apruebe una ley privatizadora del agua? Una ley donde el ente rector esté regido por mayoría de sectores poderosos económicamente, donde definitivamente van a legislar a favor de sus intereses empresariales, de sus intereses económicos. Porque el Foro del Agua siempre en su esfuerzo, en su propuesta de ley presentada en el año 2006, tiene un enfoque de una visión de derecho humano, que el agua se reconozca como un derecho humano, como un bien público, como un bien comunitario, que debe también estar regido por un ente rector público, y no debe prevalecer, como ya lo decía, en una de sus encíclicas, el mismo Papa Francisco, en su encíclica, Laudato Si, que el agua no debe de estar regida por las leyes del mercado. Y yo creo que nosotros compartimos principios fundamentales. No puede el empresariado meterse al tema del agua, sino todo va a ser inclinado a favor de ellos. Eso no le cabe duda a nuestro país, y yo creo que allí empezaríamos a ver intereses que riñen. La gobernanza del agua, cómo el empresariado se mete a esto. Y yo creo que ahí hay que estar vigilantes. No cualquier ley de agua se tiene que aprobar en el país. Tiene que llevar un enfoque de derecho humano, si no nos sirve la ley de agua que se pueda aprobar. ¿Podrías explicarnos un poco más, Miguel, por qué está entrampada la discusión de la Ley General de Aguas? ¿A qué se refieren con el ente rector? ¿Cómo va a estar conformado? Sí, fíjate que yo creo que podría afectarse, por ejemplo, a sectores como poblaciones más vulnerables que no tienen cómo pagar el agua, ¿verdad? Poblaciones, por ejemplo, que siempre se ven en desventaja. Recordemos que el país siempre ha vivido como, incluso en su misma distribución de agua a nivel de las ciudades, ha habido injusticias. Y una de las cosas que más podemos mencionar, Kenia, cuando se desarrolló el famoso FIHIDRO, que tenía que ver con una conexión de agua hacia la zona sur del Gran San Salvador. ¿A quién benefició al final estos grandes proyectos con inversión pública? Fueron a las grandes residenciales, y las comunidades locales ahí no gozaron de este derecho, aún siguen exigiéndolo. Y de igual forma podemos considerar pues que si se acapara por la empresa privada la rectoría del agua, definitivamente pondrían en desventaja tanto a las comunidades como también la zona rural. Por ejemplo, recordemos que en la zona rural hay una deuda histórica del derecho al agua de las comunidades, porque no ha habido como una fuerza de parte del Estado por subsanar o saldar esta deuda histórica que tienen las comunidades rurales en el acceso al agua. Siempre han hecho un esfuerzo a través de nivel comunitario, a través de cooperación, para lograr sus proyectos, ¿verdad? Y quizás es importante reconocer que cómo se ve hoy los indicios de parte de algunos ediles, de algunos alcaldes, que tienen la misma ideología de partidos de derecha en querer expropiar los sistemas comunitarios de agua que tanto le ha costado a las comunidades y quitárselos. Esto pues parece curioso, porque más nos da indicios que van ya estos alcaldes en una tendencia a apropiarse de los sistemas de agua para hacer un lucro económico o manejo político de este bien importante
como es el derecho humano al agua. Bueno, otro punto importante que ha salido en este tiempo, Miguel, también es la criminalización de defensores ambientales. ¿Podrías explicarnos de manera muy breve el caso que se está dando y que tú estás comentando, como lo que sucede en el municipio de Tacuba? Sí, efectivamente, nosotros como Foro del Agua acompañamos diferentes territorios, ¿verdad? Y vale la pena mencionar cómo se está criminalizando la lucha por la defensa del derecho humano al agua. Nosotros como organizaciones estamos pendientes de los esfuerzos que lleva a cabo una junta comunitaria de agua que tiene que ver con el municipio de Tacuba. Estamos viendo en ese caso como un alcalde del Partido Arena, porque hay que mencionarlo, pretende expropiarle el sistema de agua a estas 7 comunidades. ¿Con qué fines? Con manejos políticos y incrementar drásticamente la cuota del agua a las comunidades. Entonces se denuncian esos casos de querer expropiar estos sistemas. Un caso similar lo está viviendo también comunidades del Puerto de la Libertad, donde otra organización del Foro del Agua acompaña este esfuerzo, ¿verdad?, de las comunidades en la lucha de la defensa de sus derechos. Y caso similar también pasa, por ejemplo, en la zona de Suchitoto, donde hay otro territorio que está acompañando el Foro del Agua, donde una gran empresa llamada Texufil ha perforado pozos cercanos donde se abastecen las comunidades, amenazando de dejar sin agua a las poblaciones debido a la fuerte extracción de agua para el cultivo de un zacate que sirve para las calderas de tejidos de tela de esta gran empresa que se llama Texufil. Todos estos casos emblemáticos, Kenia. Aparte de eso, recordemos cómo hay empresas transnacionales que extraen enormes cantidades de agua, tal es el caso de Tacuba, donde hay empresas colocadas en la parte del municipio de Nejapa, ¿verdad?, donde también se extraen grandes cantidades de agua y las empresas no pagan lo que debería de ser por la gran cantidad de metros cúbicos que extraen y lucran grandes ganancias. Bien, Miguel, amigos y amigas, es momento de hacer una pequeña pausa comercial. En un momento regresamos con más de Ecotopía. Medio ambiente. Ecología. Utopía. Ecotopía. Ecotopía. Utopía. Medio ambiente. Ecología. Utopía. Ecotopía. Ecotopía. Regresamos a su programa Ecotopía. Este día conversamos con Miguel Cartagena. Él es parte de Provida, organización parte del Foro del Agua, con quien conversamos sobre la discusión y el panorama que se viene en la Asamblea Legislativa luego de las elecciones del pasado 4 de marzo y el tema de la agenda ambiental. Miguel, sin duda el panorama que nos explicabas tú en el bloque 1 es complicado para el tema para los temas ambientales y mucho más agudo el tema de la aprobación de la Ley General de Agua y también que no sea aprobada cualquier ley general de agua que pueda perjudicar a las comunidades. Ustedes como organización, ¿Cómo se están articulando como movimiento ambiental, movimiento defensor del agua, para poder informar a la población o invitarla a actuar en las decisiones erradas que pueda tomar la nueva Asamblea Legislativa y que realmente se puede exigir que se priorice el tema agua también en la discusión de esta nueva Asamblea? Sí, efectivamente, Kenia, nosotros pues, no solo como Foro del Agua, ¿verdad?, estamos organizándonos, estamos luchando, también estamos articulados con un espacio que se llama Alianza contra la Privatización del Agua en El Salvador, donde no solamente está el Foro del Agua, sino que también hay más espacios integrados, ¿verdad? Entonces nosotros estamos haciendo todo ese esfuerzo para que no se vaya a dar alguna amenaza de privatización. Tomando en cuenta que estamos en el mes del Día Mundial del Agua, Miguel, ¿en qué acciones se puede sumar la comunidad, las personas, las comunidades, en el marco de esta fecha tan importante? Sí, tenemos organizadas diferentes acciones, ¿verdad?, que van a desarrollarse como aprovechando una fecha tan oportuna, tan importante, para poder pronunciarnos en el Día Mundial del Agua. Recordemos que es una fecha que la misma Naciones Unidas decreta
¿verdad? Con el fin de hacer conciencia a la población. Pero más que ver el tema del agua como una situación que puede un día acabarse, que puede escasearse, debido a la gran depredación ambiental, es necesario ir en defensa también de este bien importante. Y efectivamente hay muchas acciones programadas que en su momento se van a estar dando a conocer. Miguel, también ustedes, me he informado, que tienen una campaña o realizarán una campaña con empresas que hacen uso excesivo de agua. Ya tú nos dabas ejemplos y de cómo esto afecta a las comunidades, y yo creo que sería bueno informar a las comunidades sobre el uso de agua que hace en este caso la industria cañera, que deja sin agua a las comunidades en las alrededor del país. Sí, efectivamente, recordemos que también nosotros como Foro del Agua, cuando damos un posicionamiento, lo damos en base a estudios que nos garanticen. Y efectivamente el Foro del Agua hizo un estudio sobre los impactos y afectaciones que causa la industria cañera en el país. Esto se hizo a través de la zona costera, sobre todo. Recordemos cómo la destrucción de manglares, vínculos de alcaldes acaparando propiedades para meterse a esa industria, ¿verdad? Y dañar nuestros sistemas de agua. Y sobre todo, recordemos que en la zona costera, por ejemplo, la caña ocupa una de las principales, cantidades de agua para hacer sus regadillos, a través de sistemas de aspersores que son los más drásticos en regadillo. Entonces la caña absorbe una gran cantidad de agua, hay pozos clandestinos, no hay un control en el país sobre el uso del agua, y yo creo que todo esto impacta. De hecho, también se han denunciado casos, en el caso específico de San Francisco Menéndez, por ejemplo, una destrucción de manglares muy fuerte que se dio para la industria cañera, y a la vez también la retención de ríos, haciendo diques para poner, por ejemplo, succionadoras de agua para regar estos grandes cultivos, estos monocultivos, que aparte de gastar demasiada agua, también son grandes cantidades de agroquímicos que ocupan para toda su producción. De manera que en el país hay necesidad también de tomar conciencia y ponernos en un esfuerzo de defensa del bien natural del agua y su protección y conservación. Bueno, ¿cuál es el llamado, Miguel, que harían ustedes como organizaciones a que la gente se pueda sumar y que pueda estar pendiente de las acciones o las decisiones que se puedan tomar dentro de la Asamblea Legislativa y sobre el tema agua? Sí, yo creo que en el caso cuando se anuncian marchas, concentraciones, recorridos, plantones en defensa del agua en diferentes puntos del país, es allí el momento oportuno. No ser indiferentes, no solidarizarnos, tal vez no digamos solidarizarnos, sino que ir también en la defensa de estos derechos, porque al final no son unas ONG, no son unas organizaciones las que tienen que defender esto. Somos todo un pueblo que debe organizarse, que debe unirse para defender estos derechos, de manera que es un momento oportuno. Cuando se anuncien, es bueno que la población esté atenta, y cuando se haga este llamado de movilizarnos, hacerlo incluso de manera muy voluntaria, ¿verdad? Y acudir a esas concentraciones que se dan. Bueno, gracias, Miguel. Sin duda debemos sumarnos a la defensa de este bien común que es necesario para nuestra vida. Agradecemos a Miguel Cartagena por habernos acompañado esta mañana. Sabemos que se viene una semana muy cargada de actividades enfocadas en el Día Mundial del Agua, y gracias por haber hecho tiempo para poder atendernos, Miguel. Gracias. Gracias a ustedes por el espacio, y efectivamente pues siempre la radio se ha caracterizado por ser defensora de derechos humanos, y yo creo que eso es importante valorarlo. Lástima que no se unen grandes medios que deberían de ayudar por derechos humanos, pero efectivamente hay líneas de tendencias económicas que defienden, y por eso pues no todos los medios de comunicación son defensores de derechos humanos. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, muchísimas gracias, Miguel. Gracias, amigos y amigas. Les esperamos el próximo lunes en Ecotopía, su espacio de conciencia ambiental, a partir de las 10:05 de la mañana en la red ARPAS. Hasta la próxima. Ecotopía, tu espacio de conciencia ambiental, ha llegado a su final. Sintonízanos el próximo lunes a la misma hora por esta emisora asociada a ARPAS. Ecotopía, una producción de la Unidad Ecológica Salvadoreña UNES y ARPAS.